El olor a café rancio y a traición flotaba en el aire, un marcado contraste con la dulce fragancia de los lirios que Victoria sostenía en su mano temblorosa. Era su tercer aniversario, un día que había amanecido con promesas susurradas y suaves caricias de su marido, Edward Thorne. Ahora, parada afuera del reluciente edificio de cromo y vidrio de Sourn Holdings, una ola de náuseas más aguda que sus náuseas matinales habituales la invadió. No eran solo los 6 meses de embarazo lo que le oprimía la vejiga. Era una premonición desgarradora, un terror gélido que le susurraba que una serpiente se había colado en su paraíso perfecto. La serpiente, pronto descubriría, vestía una túnica cepa y estaba cómodamente sentada en su silla. Victoria siempre había creído en los cuentos de hadas. ¿Cómo no? Vivía en uno. De origen humilde y trabajando como curadora de arte junior, conoció a Edward Thorne, el magnate inmobiliario multimillonario, en una subasta benéfica. Él era mayor, devastadoramente guapo, con ojos del color de un mar tempestuoso que parecían ver directamente en su alma. La había perseguido con un implacable encanto del viejo mundo, llenándola de afecto, respeto y una vida con la que ella solo había soñado. Su boda fue un evento lujoso, apareció en la revista Luxe Living y su vida juntos en su espacioso penthouse con vista a Central Park fue, según todos los informes, perfecta. Ahora, con 6 meses de embarazo de su primer hijo, un varón, Victoria sintió una plenitud que nunca había conocido. Edward estaba extasiado, atento y más cariñoso que nunca. Supervisó personalmente el diseño de la habitación del bebé, una obra maestra de suaves tonos azules y cremas con un mural pintado a mano de extravagantes globos aerostáticos. Hablaría con su vientre durante horas, contándole a su hijo no nacido las aventuras que vivirían, los imperios que un día heredaría. Esa mañana no había sido diferente. La había despertado con un beso, una rosa roja perfecta en la almohada y susurrando, «Feliz aniversario, mi amor. Esta noche lo celebramos». Tenía una reunión de directorio, una reunión crucial, dijo, pero prometió llegar temprano a casa para una cena especial que había planeado. Victoria había pasado el día en un estado de feliz anticipación. Había recibido un masaje prenatal, se había comprado un elegante vestido de maternidad de Sarapene y había decidido sorprender a Edward en su oficina con su almuerzo favorito, una caja bento a medida de Noe. Ella quería ver la expresión de su rostro, esa sonrisa que siempre la hacía sentir como la mujer más querida del mundo. Cuando salió del ascensor privado que conducía directamente a la suite ejecutiva de Sourn Holdings, fue recibida por la sufrida pero impecablemente educada secretaria de Edward, una mujer de unos 50 años llamada Margaret. «Señora Thorne». «Qué grata sorpresa», dijo Margaret, con una sonrisa un poco más tensa de lo habitual. «El señor Thorne está reunido ahora mismo». «Ah, ya lo sé», dijo Victoria con una sonrisa radiante. «Me dijo que era importante. Solo quería llevarle su almuerzo». «Y esto», añadió, señalando el ramo de lirios blancos, el favorito de Edward. La mirada de Margaret se dirigió fugazmente hacia las puertas dobles de la oficina de Edward. Un destello tan breve que Victoria casi lo pasa por alto. «Por supuesto que puedo llevártelos». «Tonterías, Margaret. Solo pasaré un segundo». «No le importará», dijo Victoria con voz ligera y alegre. Ella se dirigió hacia las puertas, con una sensación de excitación lúdica burbujeando en su interior. «Señora Thorne, quizás sea mejor esperar». La voz de Margaret sonaba tensa, con un deje de desesperación, pero Victoria ya estaba abriendo las pesadas puertas de roble. La escena que la recibió quedó grabada en su memoria para el resto de su vida. Un cuadro de traición tan profunda que la dejó sin aliento. La oficina era tan grandiosa e imponente como el hombre que la ocupaba. Los ventanales, de suelo a techo, ofrecían una vista panorámica de la ciudad, una jungla de cemento que Edward había conquistado. Su enorme escritorio de caoba solía ser un caos controlado de archivos y planos, pero hoy era lo que sucedía frente al escritorio lo que atraía la mirada horrorizada de Victoria. Allí, en el lujoso sillón de cuero hecho a medida que Edward siempre había llamado la silla de Victoria, aquella en la que ella se sentaba cuando lo visitaba, aquella en la que habían compartido incontables conversaciones y sueños, estaba sentada una mujer. Su larga melena azabache estaba peinada con un elegante y sofisticado corte bob. Llevaba un elegante vestido verde esmeralda de Senza, un vestido que se ajustaba a su esbelta figura como una segunda piel. Tenía las piernas cruzadas, un zapato de tacón de aguja de Louboutin colgaba provocativamente de su pie y de rodillas frente a ella estaba su marido, Edward Thorne. Su cabeza estaba en su regazo, sus hombros temblaban con lo que Victoria, en su ingenuidad, primero pensó que era dolor.
La mujer le acariciaba el cabello y sus dedos con uñas largas y carmesí trazaban patrones en su cuero cabelludo. Por un momento que se prolongó hasta la eternidad, nadie se movió. La caja Vento se le resbaló de los dedos entumecidos a Victoria, cayendo al suelo de mármol pulido. El sonido, una nota aguda y discordante en el silencio sofocante, rompió el hechizo. Edward levantó la cabeza de golpe. Sus ojos tormentosos, normalmente llenos de adoración por ella, ahora estaban abiertos con una mezcla de sorpresa, culpa y algo más. Algo que Victoria no pudo descifrar, un destello de ira. La mujer sentada en la silla, sin embargo, no mostró tal turbación. Simplemente ladeó la cabeza, un movimiento lento y lánguido, y una sonrisa satisfecha y triunfante se extendió por sus labios perfectamente pintados. Victoria la conocía. Claro que la conocía. Era Isabella Romano, la ferozmente ambiciosa y notoriamente despiadada directora de operaciones de Source Holdings, una mujer a la que Edward siempre había descrito como brillante, pero un tiburón. Victoria la había conocido en galas de empresa, había intercambiado con ella palabras amables y sin sentido. Nunca le había caído bien, siempre había percibido una energía extraña e inquietante en ella. Ahora sabía por qué. Victoria, jadeó Edward, poniéndose de pie a toda prisa. Parecía desaliñado, con su traje, habitualmente impecable, arrugado y la corbata floja. Esto no es lo que parece. El clásico cliché patético flotaba en el aire, como testimonio de la profundidad de su engaño. La mirada de Victoria pasó del rostro culpable de su marido a la mujer que ahora se estaba levantando lenta y deliberadamente. Isabella era más alta de lo que Victoria se había dado cuenta, su presencia era imponente y sus ojos verdes eran fríos y evaluadores. Pasó una mano por su vestido, alisando una arruga inexistente, un gesto de arrogancia pura y sin adulterar. ¿Verdad? La voz de Isabella era como miel con arsénico. Me parece que tu marido buscaba un poco de consuelo. Las presiones de un imperio multimillonario, ya sabes, pueden ser muy agotadoras. La condescendencia en su tono fue un golpe físico. Victoria sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Los lirios, que antes eran símbolo de su amor y celebración, ahora parecían una corona funeraria en su mano. Sal de mi silla. La voz de Victoria era un susurro ronco, apenas audible. Isabella levantó una ceja perfectamente esculpida. ¿Tu silla, cariño? Esta es la sede del poder. Y como puedes ver, está ocupada actualmente. Edward. La voz de Victoria se quebró. Y finalmente miró a su esposo, suplicándole con la mirada que lo negara, que lo arreglara, que la despertara de esta pesadilla. Dile que se vaya. Edward se pasó una mano por el pelo, su rostro era una máscara de confusión. Miró a su devastada esposa embarazada y luego a su amante, serena y serena. El silencio en la habitación era un infierno rugiente que consumía los últimos vestigios del cuento de hadas de Victoria. Isabella, dijo Edward finalmente, con la voz tensa. Quizás deberías irte. Isabella dejó escapar una risa baja y gutural. ¿Irnos? Pero estábamos llegando a la parte buena, ¿verdad, Edward? La parte en la que me dices cómo vas a dejar esta reliquia de matrimonio y estar por fin con una mujer que entienda tu mundo, tu ambición. Ya basta, espetó Edward con un destello de ira en los ojos, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras, una vez pronunciadas, no podían retractarse. Quedaron suspendidas en el aire, venenosas e irrefutables. Victoria sintió un dolor punzante en el abdomen. Jadeó y se llevó la mano al vientre. La habitación empezó a girar y la vista panorámica de la ciudad se desdibujó formando un caleidoscopio de luces burlonas. Victoria. Gritó Edward, dando un paso hacia ella. No me toques, susurró. Las palabras estaban cargadas de un dolor tan profundo que era casi una fuerza física. Ella dio un paso atrás, luego otro, sin apartar la mirada de él. Ella lo vio no como el hombre que amaba, el padre de su hijo, sino como un extraño, un mentiroso, un traidor. Con una fuerza que no sabía que poseía, se dio la vuelta y huyó. No oyó a Edward llamándola. No oyó la risa burlona de Isabella. El único sonido era el latido frenético y aterrorizado de su propio corazón. Un tamborileo que marcaba el fin de su mundo. Salió tambaleándose de la oficina y pasó junto a una horrorizada Margaret que corrió a su lado. Señora Thorne, ¿se encuentra bien? Déjeme llamar a alguien. Pero Victoria meneó la cabeza y la empujó para pasar.
corrió hacia el ascensor, respirando entre sollozos entrecortados. Cuando las puertas se cerraron, vio por última vez a Edward de pie en la puerta de su oficina. Su rostro era un retrato de desesperación. Pero ya era demasiado tarde. El cristal se había roto, los pedazos eran demasiado pequeños y afilados para volver a juntarse. El cuento de hadas había terminado. Y en su lugar, había comenzado una realidad brutal e implacable. La realidad de una mujer embarazada, un marido infiel y una amante que no solo le había robado a su hombre, sino que además se había atrevido a sentarse en su silla. Se había declarado una guerra en esa opulenta oficina, y Victoria, con su hijo nonato como único aliado, sabía que tenía que contraatacar. La niña ingenua que creía en cuentos de hadas había desaparecido. En su lugar, una mujer, despreciada y decidida, nacía lenta y dolorosamente. El ascensor descendió, una jaula metálica arrojó a Victoria de regreso a un mundo que ya no tenía sentido. Cada piso que pasaba era una capa de su vida que le era arrancada. El ático, su hogar, ahora parecía una jaula dorada. El futuro que había construido con tanto cuidado y amor junto a Edward era ahora un montón de escombros a sus pies. Salió tambaleándose al bullicioso vestíbulo de Source Holdings, como un fantasma con un vestido de maternidad de diseñador. Los guardias de seguridad, hombres que normalmente la saludaban con sonrisas deferentes, ahora la miraban con una mezcla de lástima y confusión. Ella los ignoró y se abrió paso a través de las puertas giratorias hacia el ruido estridente de la ciudad. La cacofonía de sirenas, bocinas y el parloteo interminable de la gente contrastaba marcadamente con el silencio ensordecedor de su corazón. No sabía a dónde iba. Simplemente caminaba, sus pies la llevaban sin rumbo por las concurridas calles de Manhattan. La ciudad que una vez parecía un patio de recreo ahora parecía un laberinto. Cada rincón un recordatorio de un recuerdo ahora manchado por la traición. Un bistró donde tuvieron su primera cita. Un parque donde él le propuso matrimonio. Un teatro donde se dieron su primer beso en público. Cada recuerdo era una nueva puñalada de dolor. Su teléfono vibró sin cesar en su bolso. Edward. El nombre en la pantalla, que alguna vez fue fuente de consuelo y alegría, ahora despertó una nueva ola de náuseas. Ella lo ignoró y dejó que las llamadas fueran al buzón de voz. Cada llamada perdida era un pequeño acto de desafío, una pequeña recuperación de su yo destrozado. Finalmente, sus piernas cedieron. Se encontró frente a una pequeña galería de arte independiente en Soho, un lugar que no había visitado desde que su vida había sido consumida por el torbellino que fue Edward Thorne. Era un mundo muy distinto a las subastas de arte de alto riesgo y de alta sociedad que ahora frecuentaba. Este era un lugar de talento puro y sin pulir, un lugar donde el arte era una pasión, no una inversión. Ella entró, el aroma familiar de pintura al óleo y trementina era un bálsamo extrañamente reconfortante para su alma herida. La dueña de la galería, una mujer bohemia de rostro amable llamada Clara, que había sido mentora de Victoria en sus inicios profesionales, levantó la vista de su escritorio. Victoria. Dios mío, ha pasado demasiado tiempo, dijo Clara con una sonrisa cálida y genuina. Pero entonces vio el rostro de Victoria, el rímel corrido por las lágrimas, la mirada angustiada en sus ojos. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mirada de profunda preocupación. Querido, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma. Peor aún, susurró Victoria con voz temblorosa. He visto la verdad. Y allí, entre los lienzos de aspirantes a artistas, la historia del lado oscuro de su vida perfecta se desató. Le contó todo a Clara, el aniversario, la sorpresa, la escena en la oficina, la mujer en su silla, la sonrisa petulante, las palabras devastadoras. Habló hasta que se le secaron las lágrimas, dejando tras de sí un profundo dolor en el pecho. Clara escuchó pacientemente, con una expresión que mezclaba compasión y una ira contenida. Cuando Victoria terminó, Clara le tomó la mano, con un toque firme y firme. Hombres como Edward Thorne, dijo Clara, con la voz llena de una sabiduría agotada, construyen imperios de cristal y acero, pero sus corazones a menudo están hechos de algo mucho más frágil, mucho más corruptible. Y mujeres como Isabella Romano son los buitres que rondan esos imperios, esperando un momento de debilidad. ¿Qué hago?, preguntó Victoria con una voz desesperada. No tengo nada. Mi vida, mi hogar, mi futuro. Todo estaba ligado a él. Te tienes a ti misma, Victoria, dijo Clara con fiereza. Y tienes esa preciosa vida dentro de ti. Eso no es nada. Eso es todo. Las palabras de Clara,
sencillas pero profundas, resonaron profundamente en Victoria. Por primera vez desde que huyó de aquella oficina, una pequeña chispa de algo más que desesperación brilló en su interior. Era una chispa de ira, de una lucha que desconocía albergar. Mientras tanto, en Source Holdings, Edward estaba sumido en un pánico frenético. Tras la huida de Victoria, se volvió contra Isabella con un gruñido bajo y peligroso. «Sal de aquí», había dicho, con el rostro pálido, con una mezcla de furia y miedo. Isabella, por primera vez, pareció desconcertada. Esperaba una reacción diferente. Esperaba que finalmente la eligiera con decisión. «Edward, cariño», ronroneó ella, intentando recuperar el control de la situación. «Esto es una bendición disfrazada. Ahora podemos estar juntos abiertamente». Juntos, Edward se rieron, una risa áspera y sin humor. «No hay un nosotros. Nunca iba a haber un nosotros. Fuiste una distracción, un error». Las palabras golpearon a Isabella como una bofetada. Su compostura, cuidadosamente construida, se desmoronó, revelando el orgullo herido que se escondía debajo. «Un error. No soy un error, Edward. Soy tu igual. Soy quien te comprende, quien te desafía. No esa muñequita serena con la que te casaste. No te atrevas a hablar de ella», rugió Edward, y su voz resonó en la cavernosa oficina. «No sabes nada de ella». «Sé que es débil», espetó Isabella, con los ojos destellando un fuego venenoso. «Y sé que volverás arrastrándote hacia mí. Siempre lo haces». Dicho esto, salió furiosa de su oficina, dejando tras sí un rastro de perfume caro y promesas incumplidas. Ahora, solo en su oficina, el silencio era una manta sofocante. Miró la caja de evento derramada, los lirios esparcidos, los símbolos del amor de su esposa, ahora destrozados en el suelo. Una oleada de autodesprecio lo invadió tan intensamente que casi lo hizo caer de rodillas. ¿Qué había hecho? Había traicionado a la única persona que lo había amado incondicionalmente, la única persona que había traído luz y calidez a su mundo frío y estéril. La llamó una y otra vez, y cada llamada sin respuesta era como un nuevo puñal en el estómago. Llamó a sus amigos, a su madre, pero nadie la había visto. Era un hombre capaz de seguir las fluctuaciones del mercado bursátil en tiempo real, un hombre capaz de predecir el auge y la caída de las economías globales. Pero no pudo encontrar a su propia esposa. Sintió una impotencia que le era completamente ajena, un vacío aterrador donde solían estar su confianza y control habituales. Él aún no lo sabía, pero la tormenta que se estaba gestando era mucho más grande que una disputa matrimonial. Isabella, con su orgullo herido y sus ambiciones frustradas, no era una mujer con la que se pudiera jugar. Había sido su confidente, su compañera de ambición y su amante. Conocía sus secretos, sus vulnerabilidades, cada una de sus debilidades. Y no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Tenía un plan, una contingencia para cada eventualidad. Y la humillación que acababa de sufrir acababa de activar su plan más despiadado hasta la fecha. Y Victoria, refugiada en el tranquilo santuario de la Galería de Arte de Clara, también estaba experimentando una transformación. Había derramado lágrimas. La conmoción comenzaba a disminuir, reemplazada por una claridad fría y dura. Había sido una tonta, una niña ingenua que jugaba a disfrazarse en un mundo que no comprendía. Pero también era una futura madre, y el feroz instinto primario de proteger a su hijo era ahora un fuego rugiente en sus venas. Miró a Clara, sus ojos ya no estaban llenos de desesperación, sino de una resolución férrea. «No se saldrá con la suya, Clara. Cree que soy débil». Ambos lo creen, pero no tienen ni idea de con quién están tratando. Las líneas de batalla estaban trazadas. De un lado, un multimillonario consumido por la culpa y una desesperada necesidad de redención. Del otro, una amante despechada, armada de secretos y sed de venganza. Y en medio, una esposa embarazada que acababa de descubrir una fuerza que desconocía poseer. La tormenta se avecinaba. Y cuando estallara, amenazaría con destruir no solo un matrimonio, sino un mundo entero. El drama apenas comenzaba y los actores estaban a punto de descubrir que no hay furia en el infierno mayor que la de una mujer y una madre despreciadas. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos calculados y desesperación silenciosa. Victoria, con la ayuda de Clara, encontró un apartamento pequeño y discreto en un barrio tranquilo, muy lejos del opulento ático que ahora parecía un mausoleo de sueños rotos. Cambió su número, creando una fortaleza digital a su alrededor,
un espacio donde las incesantes llamadas y los mensajes de disculpa de Edward no podían penetrar. También tomó una decisión crucial, una que sentaría las bases para la batalla venidera. Llamó a Arthur Vance, el abogado de divorcios más temido de la ciudad, un hombre conocido por su agudo intelecto y su enfoque implacable en los litigios. Señora Thorne, la voz de Arthur sonó tranquila y mesurada por teléfono. Esperaba su llamada. Victoria se quedó atónita. ¿Lo tienes? Cuando un hombre como Edward Thorne, con un patrimonio neto que rivaliza con el PIB de un país pequeño, comete una indiscreción pública, los buitres empiezan a rondar. Yo, sin embargo, prefiero ser el águila. Victoria sintió un destello de esperanza. Necesito su ayuda, señor Vance. Quiero dejarlo, pero quiero hacerlo bajo mis propias condiciones. ¿Y cuáles son sus condiciones, señora Thorne? Quiero ser financieramente independiente, dijo Victoria, y su voz se fortalecía con cada palabra. Quiero asegurar el futuro de mi hijo y quiero asegurarme de que Isabella Romano no se aproveche de mi dolor. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces Arthur Vance soltó una risita. Señora Thorne, creo que este es el comienzo de una hermosa y muy rentable asociación. El primer consejo de Arthur fue simple pero contundente: no te involucres con él. No contestes sus llamadas. No respondas a sus mensajes. Deja que se hunda en su propia culpa. Un hombre desesperado comete errores. Y estaremos ahí para aprovechar cada uno de ellos. Y así Victoria comenzó su nueva vida en las sombras, una vida de tranquila determinación. Volvió a visitar la galería de arte, no como mecenas, sino como colaboradora. Empezó a usar su conocimiento del mundo del arte y su ojo para el talento para ayudar a Clara a comisariar una nueva exposición. El trabajo era una distracción bienvenida, una manera de canalizar su dolor y su ira hacia algo productivo, algo que era suyo y solo suyo. Mientras tanto, Edward estaba al borde del abismo. El silencio de Victoria era una tortura que jamás había experimentado. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, a resolver problemas con una llamada o una chequera. Pero esto era diferente. Era una herida que no podía cerrar, un abismo que no podía salvar. Su trabajo se resintió. Estaba distraído, irritable, y su toque de Midas parecía abandonarlo. Tomó una serie de decisiones empresariales inusualmente malas, con la mente nublada por la agitación personal que lo consumía. La junta directiva de Sourn Holdings, un grupo de hombres poderosos y despiadados que se preocupaban más por los márgenes de ganancia que por los problemas personales, estaba empezando a ponerse nervioso. Y luego estaba Isabella. Tras su dramática salida de la oficina, se había convertido en un fantasma. Seguía yendo a trabajar, con un rendimiento tan impecable como siempre. Pero la camaradería relajada, las sesiones nocturnas de intercambio de ideas, los momentos de intimidad robados, todo había desaparecido. Ella era un bloque de hielo, sus ojos verdes mantenían una distancia escalofriantemente profesional. Ella estaba jugando a esperar, y Edward, a pesar de toda su perspicacia para los negocios, no podía imaginar su siguiente movimiento. Intentó disculparse, explicarse. La acorraló en su oficina una noche, con voz suplicante. Isabella, necesitamos hablar. Levantó la vista de la computadora con una expresión indescifrable. No hay nada de qué hablar, Edward. Tuvimos una relación profesional que se pasó de la raya. Se acabó. Ahora, si me disculpan, tengo que finalizar un informe trimestral. Su frialdad era más desconcertante que cualquier arrebato de ira. La había subestimado su orgullo, su ambición, su capacidad de venganza. El primer paso en la partida de ajedrez de Isabella llegó una semana después. Una pista anónima se filtró a un conocido columnista de chismes, Marco Díaz, cuyo portal en línea, El Informe Díaz, era el azote de la élite de la ciudad. El dato fue simple, pero devastadoramente efectivo. Edward Thorne, el chico estrella del sector inmobiliario neoyorquino, mantenía una aventura con su directora de operaciones, la formidable Isabella Romano. La noticia estalló un martes por la mañana y se extendió como la pólvora. Los titulares eran escabrosos, los detalles exagerados, pero la esencia de la historia era cierta y fue suficiente para conmocionar el distrito financiero de la ciudad. La junta directiva de Sourn Holdings convocó una reunión de emergencia. Las acciones de la compañía, que ya venían decayendo debido al comportamiento errático de Edward, se desplomaron. El escándalo fue una violación del código de conducta de la empresa,
una pesadilla de relaciones públicas que amenazó con empañar la imagen cuidadosamente construida de Sourn Holdings. Edward se encontró en la mira, su vida personal se convirtió repentinamente en objeto de un intenso escrutinio público. Los paparazzi lo acosaban, documentaban cada movimiento y analizaban cada expresión. El hombre que una vez había sido el rey de la ciudad era ahora su villano más célebre. En su tranquilo apartamento, Victoria leyó la noticia con una extraña sensación de distanciamiento. Lo había esperado, sabía que Isabella no se rendiría sin más, pero ver los sórdidos detalles de la traición de su esposo expuestos al mundo entero le provocó una nueva oleada de dolor. «Esto es obra suya», le dijo Victoria a Arthur Vance por teléfono, con voz fría y dura. «Claro que sí», respondió Arthur con tono imperturbable. «Es una táctica clásica de tierra arrasada. Intenta devaluar la empresa para sembrar el caos. Probablemente espera que la junta directiva destituya a Edward y la ponga en su lugar». «¿Lo harán?», preguntó Victoria, con un nudo de ansiedad en el estómago. «Podrían», admitió Arthur. «Por eso tenemos que actuar. El acuerdo prenupcial que usted firmó es férreo, pero también tiene una cláusula de moralidad, y su marido acaba de violarla de la manera más pública imaginable». «Entonces, ¿qué significa eso?». «Significa que tenemos influencia, señora Thorne. Significa que podemos ir por más que el acuerdo estándar. Podemos ir por una tajada del pastel, una tajada muy grande». El plan de Arturo fue audaz, una jugada maestra de maniobra legal. Solicitó el divorcio en nombre de Victoria, alegando adulterio y angustia emocional. Pero también presentó una orden judicial, una medida que congelaría una parte significativa de los bienes personales de Eduardo y, aún más importante, una parte de sus acciones en Sourn Holdings. La orden judicial causó una conmoción en la empresa, una decisión mucho más dañina que los titulares de las columnas de chismes. Demostró a la junta directiva y a los accionistas que no se trataba de un simple divorcio complicado. Se trataba de una oferta pública de adquisición hostil orquestada por la esposa despechada de su director ejecutivo. Edward quedó desconcertado. Había esperado un divorcio tranquilo y digno, un acuerdo generoso, una ruptura limpia. No esperaba esto. No esperaba que su dulce y gentil Victoria tuviera tanta resistencia. La llamó, con una mezcla de ira y desesperación en su voz. Esta vez, ella respondió. Su voz era fría, tranquila y completamente carente de la calidez que él tanto extrañaba. «Victoria, ¿qué haces? ¿Una orden judicial? Vas a destruir la empresa». «Lo hiciste tú mismo, Edward», respondió ella con voz firme. «Tú e Isabella. Solo estoy protegiendo el futuro de mi hijo. Nuestro hijo, Victoria. Nuestro hijo. Perdiste tu derecho a decir nuestro cuando te arrodillaste ante otra mujer en mi silla». Ella pronunció las palabras con firmeza y precisión. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Él no tuvo respuesta, ni defensa. Ella le había dado jaque mate. El primer movimiento ya estaba hecho. Victoria, el peón en este juego de poder y traición, acababa de transformarse en reina. Había tomado el control del tablero y había sumido al rey y a su traicionero caballo en un estado de confusión. La guerra estaba lejos de terminar. De hecho, apenas había comenzado. Y al asentarse el polvo tras este primer movimiento explosivo, una cosa quedó clara: Victoria Thorne no se rendiría sin luchar. Iba a arrasar su reino y, de las cenizas, construir su propio imperio. La orden judicial fue una jugada maestra. Hizo que la junta directiva de Sourn Holdings se desplomara. Con una parte significativa de las acciones de Edward congeladas, su control sobre la empresa que había construido desde cero se volvió repentinamente precario. Los buitres, como lo expresó Arthur Vance con tanta elocuencia, comenzaron a rondar. Los miembros de la junta, que antes habían sido aliados leales, ahora veían una oportunidad, un vacío de poder esperando ser llenado. Y en el centro de este caos creciente estaba Isabella Romano. El escándalo que había orquestado había fracasado de una forma inesperada. Su intención era debilitar a Edward, hacerlo vulnerable, forzar la mano de la junta. No esperaba que Victoria tomara represalias con una maniobra legal tan devastadoramente efectiva. La orden judicial no solo lastimó a Edward, lastimó a la empresa y, por extensión, la lastimó a ella. Se encontraba en una situación precaria. La junta directiva, si bien desconfiaba de Edward, también desconfiaba profundamente de ella. La veían como el catalizador de la crisis, un lastre que amenazaba la estabilidad de toda la empresa.
Su sueño de ocupar el puesto de CEO se le escapaba de las manos. Desesperada por recuperar el control, Isabella dio el siguiente paso, fruto de la arrogancia y una escalofriante falta de moralidad. Decidió filtrarle otra historia a Marco Díaz. Una historia que no solo desacreditaría a Victoria, sino que también presentaría a Edward como una víctima, manipulada por una esposa cazafortunas e inestable. La historia publicada en el Informe Díaz fue una obra maestra de ficción maliciosa. Retrataba a Victoria como una arribista que había engañado a Eduardo para que se casara con ella al quedar embarazada. Insinuaba un historial de inestabilidad emocional, de celos irracionales, de una mujer que usaba su embarazo como arma para extorsionar a su sufrido esposo. El artículo fue un brutal asesinato de carácter y afectó a Victoria como un golpe físico. Ver su amor por Edward y su alegría por su embarazo transformarse en algo tan feo y venal fue una violación que hirió más profundamente que la traición inicial. El público, siempre voluble, empezó a cambiar. La narrativa cambió. Victoria, la esposa agraviada, era ahora una arpía manipuladora. Edward, el marido infiel, era ahora una figura trágica, un hombre atrapado en un matrimonio tóxico. Esto es una declaración de guerra, dijo Arthur Vance con voz sombría mientras leía el artículo a Victoria en su oficina. No solo intenta conseguir un acuerdo de divorcio. Intenta destruirte. Victoria, que había sido tan fuerte, tan resuelta, sintió que empezaba a desmoronarse. El estrés constante, la humillación pública, el peso de su embarazo, todo se estaba volviendo demasiado. No sé si puedo con esto, Arthur, susurró con voz temblorosa. Siento que me ahogo. No se va a ahogar, señora Thorne, dijo Arthur con voz firme. Usted va a nadar. Y yo seré el tiburón que nade a su lado. El equipo de investigadores de Arthur comenzó a indagar en el pasado de Isabella, buscando secretos ocultos. Cualquier arma que pudieran usar para contraatacar. Y lo que encontraron fue más impactante y más condenatorio de lo que jamás podrían haber imaginado. Isabella Romano, la mujer hecha a sí misma, la brillante directora de operaciones, tenía un secreto muy grande. Tenía una hija, una niña que había dado en adopción hacía años. Una niña que había borrado de su vida en su incansable búsqueda de poder y éxito. La revelación fue una bomba. Fue la máxima hipocresía. Una mujer que había pintado a Victoria como una madre manipuladora era ella misma una madre ausente. Aquí está, dijo Arthur, con un brillo depredador en los ojos. Esta es la bala de plata. Pero Victoria dudó. Usar a una niña, a una inocente, en este sórdido asunto le parecía mal. Era como rebajarse al nivel de Isabella. No quiero hacerle daño a su hijo, dijo Victoria mientras su mano se dirigía instintivamente a su vientre. No se trata de lastimar al niño, argumentó Arthur. Se trata de exponer la hipocresía de la mujer que intenta destruirte. Se trata de nivelar el campo de juego. Victoria estaba desgarrada. Pero luego pensó en su propio hijo, en el mundo en el que nacería, un mundo en el que su madre estaba siendo vilipendiada y el legado de su padre estaba hecho pedazos. Pensó en la fría y calculadora crueldad de Isabella Romano, y su determinación se endureció. Hazlo, dijo ella, con voz susurrante. La historia de la hija secreta de Isabella no se filtró al Salas Marco Díaz, sino a un periodista serio y respetado del New York Times. Fue una maniobra estratégica diseñada para darle credibilidad a la historia, para enmarcarla no como un chisme, sino como una investigación seria sobre el carácter de un ejecutivo de alto poder. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas para Isabella. La historia, una pieza profundamente investigada y escrita con sensibilidad, pintó un retrato de una mujer tan consumida por la ambición que había sacrificado la conexión humana más fundamental. El público, que tan rápidamente había condenado a Victoria, ahora se volvió contra Isabella con venganza. Ya no era la brillante mujer agraviada. Era un monstruo, una Medea moderna. La junta directiva de Sourn Holdings, ya nerviosa, vio cómo sus peores temores se hacían realidad. Isabella no era solo una carga. Era un activo tóxico. En una decisión rápida y unánime, rescindieron su contrato, alegando un incumplimiento de la cláusula ética de la empresa. Isabella estaba arruinada. Su carrera, su reputación, su vida cuidadosamente construida, todo se había esfumado. Ella había jugado con fuego y había sido consumida por las llamas. Edward, viendo cómo se desarrollaba todo esto, era un hombre confundido. Sintió una triste satisfacción por la caída de Isabella,
pero quedó eclipsada por un profundo sentimiento de culpa. Él había creado este monstruo, había alimentado su ambición, había sido cómplice de su ascenso y le había permitido lastimar a Victoria de la manera más brutal imaginable. Sabía que tenía que hacer algo para expiar sus pecados, para intentar recuperar algo del hombre que alguna vez fue. Convocó una conferencia de prensa, una decisión que sorprendió a sus abogados y a la junta directiva de Sourn Holdings. Se presentó ante las cámaras, no como un poderoso director ejecutivo, sino como un hombre destrozado. Él confesó todo, el romance, las mentiras, el engaño. Asumió toda la responsabilidad por sus actos, por el dolor que le había causado a su esposa, por el caos que había desatado en su empresa. Anunció que se tomaría una licencia indefinida de Sourn Holdings, que se concentraría en su vida personal, en tratar de recuperar la confianza de la mujer que amaba. Fue un acto de contrición pública sorprendente y sin precedentes. También fue una jugada estratégica brillante. Al caer sobre su propia espada, había anticipado futuros ataques y había dejado sin aliento a sus detractores. Había iniciado, en un solo acto de humildad, el largo y arduo proceso de reconstruir su vida y su reputación. Victoria observó la conferencia de prensa desde su apartamento, con el corazón hecho una mezcla tumultuosa de emociones. Ella vio el dolor en sus ojos, el remordimiento genuino en su voz. Pero también vio al hombre que había destrozado su mundo, el hombre que se quedó de pie mientras otra mujer estaba sentada en su silla. La guerra no había terminado. Pero el campo de batalla había cambiado. Isabella se había ido. Edward se sintió humillado, y Victoria, la esposa embarazada que había entrado en la oficina de su esposo y había encontrado su vida en ruinas, ahora estaba en una posición de poder inimaginable. El futuro de Sourn Holdings, el destino del hombre que una vez había amado, ahora estaba en sus manos. El desmoronamiento fue completo y, de los escombros, estaba a punto de nacer un nuevo futuro incierto. La confesión pública de Edward fue una detonación en el corazón de la élite de la sociedad neoyorquina. No fue solo una noticia. Fue un espectáculo. El rey había abdicado voluntariamente, despojándose de su corona y armadura ante los ojos voraces del mundo. Para Victoria, que miraba la transmisión desde la tranquila soledad de su nuevo apartamento, el momento fue una maraña de emociones. No hubo alegría triunfante, solo una reivindicación hueca y resonante. Finalmente había dicho la verdad, pero las palabras eran un fantasma de lo que ella necesitaba oír en la santidad de su vida, no en una conferencia de prensa organizada para salvar un imperio en ruinas. Siguiendo el consejo de los pocos consejeros que le quedaban, Eduardo desapareció. Se retiró a la extensa finca Sourn en los Hamptons, un lugar que no había visitado voluntariamente desde el funeral de su padre. La magnífica mansión con tejas de cedro, habitualmente centro de galas de verano, era ahora un cavernoso salón de silencio. Deambuló por sus habitaciones vacías, el aire del mar estaba cargado de olor a sal y arrepentimiento. Se encontraba de pie en el antiguo estudio de su padre, rodeado de libros encuadernados en cuero sobre ética y filosofía, libros que alguna vez había descartado como reliquias de una era pasada. Vio al hombre que era su padre, severo, con principios, un constructor de legados, no solo de fortunas. El reflejo que lo miraba desde las ventanas oscuras era el de un extraño pálido y angustiado. Este exilio autoimpuesto no eran vacaciones. Era una penitencia, un intento desesperado y solitario por encontrar al hombre que se suponía que era, el hombre que Victoria una vez creyó que era. De vuelta en Manhattan, el vacío de poder en Sourn Holdings se había convertido en un vórtice. La sala de juntas de urgencias era un teatro de pánico apenas disimulado. Las lealtades que alguna vez se forjaron en acero y se sellaron durante costosas cenas de bistec ahora eran frágiles como el vidrio. Por los pasillos se extendían rumores de adquisiciones hostiles y revueltas de accionistas. Eran un barco sin capitán que hacía agua y los tiburones estaban dando vueltas. Estamos perdiendo valor, se quejó Lawrence Mee, un miembro corpulento y siempre sudoroso del directorio que había estado en la empresa durante 3 décadas. El mea culpa de Edward fue un desastre. Nos hizo parecer débiles y sin rumbo. Lo que él nos hizo parecer es lo que somos, replicó otro, un ejecutivo más joven y astuto llamado Chen. Esta podredumbre empezó desde arriba. El caso de Isabella Romano lo demuestra. Fue en esta guarida de lobos que rondaban donde Arthur Vance realizó su movimiento. Solicitó una audiencia formal para su cliente Victoria Thorne con la junta directiva completa. La solicitud fue recibida con incredulidad y luego con sospecha. ¿Qué quiere?, preguntó Mee por conferencia telefónica. Desangrarnos, plantarse sobre el cadáver corporativo y dejarlo todo limpio.
Estamos legalmente obligados a escucharla. La voz de Arthur, fría y aguda como un bisturí, atravesó la estática. Y les aseguro, caballeros, que querrán escuchar lo que tiene que decir. Desesperados por cualquier atisbo de salvación, aceptaron. Los días previos a la reunión fueron un crisol para Victoria. La humillación pública de los artículos de Isabella había dejado cicatrices, y la idea de enfrentarse a esa sala de hombres poderosos y críticos era aterradora. Las dudas la carcomían en las tranquilas horas de la noche. No puedo con esto, Clara, confesó una noche, con las manos apoyadas en su vientre creciente como para sacar fuerzas de la vida interior. Soy curadora, no directora ejecutiva. Me van a comer viva. Clara, siempre su ancla, tomó las manos de Victoria. Esperarán a la esposa que llora. Esperarán a una víctima. No les darás eso. Les darás a la madre del futuro de esta compañía. No estás luchando por ti misma, Victoria. Estás luchando por Theo. El nombre que habían elegido para su hijo era un talismán. Con Arthur capacitándola en derecho corporativo y Clara fortaleciendo su espíritu, Victoria se preparó. Estudió minuciosamente informes financieros, análisis de mercado y planos de proyectos estancados. Descubrió un fuego en su interior que nunca supo que tenía, una curiosidad intelectual y una mente estratégica que habían sido adormecidas por una vida de lujo confortable. Ya no era solo la esposa de Edward Thorne. Estaba volviéndose ella misma. El día de la reunión, eligió su armadura con cuidado. Un vestido azul marino sencillo y elegante que no ocultaba su embarazo, sino que lo enmarcaba con dignidad. Un solo hilo de perlas de su abuela, su único adorno. Flanqueada por Arthur y Clara, entró en la sala de juntas en el piso 50 de la Torre Sohn. El aire estaba cargado de tensión y de colonia cara. Una docena de pares de ojos, desde escépticos a abiertamente hostiles, siguieron cada uno de sus movimientos mientras tomaba su lugar a la cabecera de la larga mesa de caoba, en el mismo asiento que Edward solía ocupar. Laurence Mee la miró como si fuera un insecto que había que aplastar. Dejó que el silencio persistiera por un momento, mientras miraba cada una de ellas con su propia mirada, tranquila e inquebrantable. Entonces comenzó a hablar, su voz clara y firme, llenando la habitación. Ella no mencionó el asunto. No habló de traición. Ella habló del legado. Durante 50 años, comenzó, Sohn Holdings ha sido un titán de la industria, un símbolo de la ambición de Nueva York. Pero en los últimos meses, hemos perdido el rumbo. Hemos priorizado las ganancias sobre los principios, la expansión sobre la ética. Los cimientos que construyó mi suegro se han visto comprometidos, no por las fuerzas del mercado, sino por un déficit moral. Ella expuso una visión que los dejó atónitos y en silencio. Habló de avanzar hacia una arquitectura verde y sustentable, de crear asociaciones comunitarias en los barrios que desarrollaron, de establecer una cultura corporativa transparente donde la integridad no fuera solo una palabra en una declaración de misión, sino una métrica medible. Presentó propuestas detalladas, análisis de costo-beneficio y un plan claro de 5 años. No se dejó llevar por las emociones. Fue quirúrgica, informada y absolutamente convincente. Laurence Mee, incapaz de contener su desdén, finalmente interrumpió. Todo esto es muy idealista, señora Thorne. Pero este es el mundo real. ¿Qué quiere exactamente de nosotros? ¿Un acuerdo mayor, un fondo de concienciación? Victoria sostuvo su mirada condescendiente sin inmutarse. Lo que quiero, señor Mee, es el futuro. Ella se levantó lentamente, su presencia dominaba la habitación. Las acciones actualmente congeladas por la orden judicial representan una participación significativa en esta empresa. Mi hijo, el heredero del apellido Sohn, algún día heredará esas acciones. Estoy aquí hoy no para destruir esta empresa, sino para reconstruirla. Estoy aquí para proteger el derecho de nacimiento de mi hijo. La habitación estaba en silencio. La mención de su hijo, el heredero indiscutible, cambió por completo la dinámica de poder. No tengo ningún deseo de ser directora ejecutiva, continuó, con su toque maestro. Pero ocuparé un puesto en esta junta directiva. Desde ese puesto, supervisaré la implementación de esta nueva visión. Y tengo un candidato para proponer como director ejecutivo, Daniel Chen, un hombre íntegro y con experiencia, y sé que goza del respeto de esta sala. Chen, el joven ejecutivo, parecía completamente sorprendido. Entonces, una lenta mirada de comprensión y respeto apareció en su rostro.
Victoria no solo había venido con un plan. Había venido con una alianza. Ella había superado en maniobras a todos y cada uno de ellos. La votación, cuando se convocó, fue una mera formalidad. Fue unánime. Victoria Thorne había entrado en la guarida de los leones y emergió como su líder. Las noticias viajan rápido en el mundo de las altas finanzas. En los Hamptons, Edward recibió una llamada de un Lawrence Mee conmocionado. Escuchó, con los nudillos blancos mientras agarraba el teléfono, mientras Mee relataba los acontecimientos de la reunión. Cuando terminó la llamada, Edward no sintió ira. No sintió resentimiento. Sintió un profundo y humillante respeto. La dulce mujer amante del arte con la que se había casado, la mujer a la que había traicionado y subestimado tan descuidadamente, acababa de salvar el legado de su padre de su propia estupidez. Ella no había destruido su reino. Lo había fortificado, lo había rehecho a su propia imagen, más fuerte. Unas semanas más tarde, cuando las primeras hojas carmesí del otoño comenzaron a caer, Victoria dio a luz a Theodore, Theo, Thorne. Al abrazarlo por primera vez, sintió una paz que lavó los últimos vestigios de la tormenta. Todo el dolor, toda la lucha, todo había conducido a este pequeño y perfecto milagro en sus brazos. Edward recibió la noticia por Arthur Vance. Un solo mensaje de texto formal. Regresó a la ciudad como un hombre abatido por la culpa y electrizado por una esperanza frágil y aterradora. La encontró en una habitación estándar en la sala de maternidad, con el brillante horizonte de la ciudad como telón de fondo de una escena de tranquila intimidad. Se detuvo en la puerta, un fantasma en el banquete. No llevaba serafines ni estaba rodeada de suntuosos ramos. Era simplemente Victoria, sosteniendo a su hijo. Su rostro, iluminado por una lámpara suave, irradiaba una fuerza y una serenidad que le quitaban el aliento. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. No había enojo en ellos, pero tampoco bienvenida, solo una quietud tranquila y cautelosa. Dio un paso vacilante hacia la habitación, sus costosos zapatos hicieron silencio sobre el suelo de linóleo. «Es hermoso», susurró con la voz quebrada y las palabras parecían desesperadamente inadecuadas. «Sí», respondió Victoria con voz suave pero firme, mientras volvía la mirada al bebé en sus brazos. «Lo es». Ella no le pidió que se acercara. No le ofreció sostener a su hijo. El espacio entre ellos era un abismo de kilómetros de ancho y brazas de profundidad, lleno de los restos de su pasado. Eduardo se quedó allí, un rey en el exilio, mirando a las dos personas que eran su mundo entero, sabiendo que no tenía derecho a ninguno de ellos. El ajuste de cuentas había terminado. El drama se había desvanecido. Este momento tranquilo, doloroso e incierto fue todo lo que quedó. No fue el final. Fue el primer día aterrador de un largo y arduo viaje hacia un amanecer que solo podía rezar para que algún día fuera digno de ver. La historia de Victoria Thorne es un duro recordatorio de que las traiciones más profundas a menudo pueden forjar la fortaleza más inquebrantable. Hemos viajado con ella desde las vertiginosas alturas de una vida de cuento de hadas hasta las aplastantes profundidades del desamor y la hemos visto resurgir de las cenizas, no como una víctima, sino como una vencedora. Su lucha no era solo por ella misma, sino por el futuro de su hijo nonato, un testimonio del poder feroz e inquebrantable del amor de una madre. Pero la pregunta sigue siendo, ¿puede un amor tan brutalmente destrozado ser verdaderamente reparado? ¿Podrá Edward, un hombre despojado de su orgullo, lograr la verdadera redención ante los ojos de Victoria? ¿Y ante los nuestros? Si el viaje de resiliencia y renacimiento de Victoria te ha conmovido, si el drama del Imperio Zorn te ha cautivado, por favor muestra tu apoyo. Dale me gusta a este video. Compártelo con quienes aprecian una historia de fortaleza contra todo pronóstico. Y suscríbete a nuestro canal para conocer más historias de amor, pérdida y el indomable espíritu humano. Su participación nos ayuda a sacar a la luz más historias como esta. ¿Qué crees que debería hacer Victoria a continuación? Deja tu opinión en los comentarios.